Bienvenido a un tercer ejemplo de resolución de una ecuación de dos pasos con fracciones. En este video resolveremos la ecuación dada dejando las fracciones en la ecuación, y resolviéndola como cualquier otra ecuación de dos pasos. Sin embargo, en otro video resolveremos esta misma ecuación eliminando las fracciones de la ecuación, y luego resolviendo para x. Por lo tanto, es posible que también desee ver ese video. Al observar la ecuación dada, observe que x está en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa que para resolver esta ecuación para x, queremos que la ecuación en forma de x sea igual a algún número o fracción. Entonces, recuerde resolver una ecuación de dos pasos. El primer paso será sumar o restar para aislar el término variable, y luego multiplicar o dividir para resolver la variable, y luego también verificaremos nuestra solución. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, observe que se trata de 2/3 positivos, y se adjuntan estos 4/5 negativos a la x por multiplicación. Entonces, para el primer paso, voy a deshacer estos 2/3 positivos restando 2/3 a ambos lados de la ecuación. Entonces, tendríamos 2/3 y luego menos 2/3. Observe que esto sería 0, y aún tenemos menos 4/5 x. Es igual a 1/6 menos 2/3. Minus 2/3. Observe que restamos 2/3 a ambos lados de la ecuación. Y esta diferencia aquí sería 0. Entonces, ahora tenemos 4/5 negativos x. Es igual a esta diferencia aquí. Para realizar esta resta tenemos que obtener un denominador común que sería el mínimo común múltiplo de 3 y 6. Y dado que 3 veces 2 es igual a 6, la pantalla LCD es 6. Entonces, para 2/3 multiplicamos esto por 2/2. Observe cómo tenemos un común denominador de 6 ahora. Luego mirando los numeradores tendríamos 1 menos 4, ya que 2 veces 2 es igual a 4. Y 1 menos 4 es igual a 3 negativos. Entonces, 3/6 negativos es igual a la mitad negativa. Entonces, sigamos adelante y simplifiquemos esto ahora. Tendríamos 4/5 negativos x es igual a la mitad negativa. Aquí acabamos de dividir el factor común de 3. Y recuerde que nuestro objetivo aquí es resolver x. En este momento tenemos 4/5 negativos por x. Entonces, podríamos estar pensando que deberíamos dividir por un negativo 4/5. Pero recuerde, en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir entre 4/5 negativos, vamos a multiplicar por el recíproco, que sería negativo 5/4. Entonces, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 5/4 negativos. Observe que en el lado izquierdo 5/5 se simplifica a 1 y también lo hace 4/4. Negativo una vez negativo 1 es positivo. Entonces el lado izquierdo es una x o solo x. Y en el lado derecho, nada se simplifica. Entonces, tenemos 5 negativos 1 por 5, eso es 5. Y el denominador tenemos 2 por 4 u 8. Entonces, nuestra solución es x es igual a 5/8. Para verificar esta solución, ahora sustituiremos x por 5/8 en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Tendríamos 2/3 menos 4/5 veces x. Que es 5/8 es igual a 1/6. Equals 1/6. Entonces, tenemos 2/3. Esto sería menos, esto simplifica. Hay 1, 4 y 4 y 2, 4 y 8. 5 o 5 se simplifica a 1. Entonces, es menos la mitad es igual a 1/6. Equals 1/6. Reescribamos ambas fracciones con un denominador de 6. Entonces, multiplique esto por 2/2 ya que 3 veces 2 es 6. Multiplique esta fracción por 3/3 ya que 2 veces 3 es 6. Entonces, tenemos 4/6 menos 3/6. Lo que equivale a 1/6. Por lo tanto, nuestra solución es correcta. Ok, eso lo hará para este ejemplo. Pero, de nuevo, vamos a resolver esta misma ecuación nuevamente limpiando primero las fracciones de la ecuación. Y lo que encontraremos es, por supuesto, que tendremos la misma solución. Espero que hayas encontrado esto útil.